Hola chicos, buenas tardes. Bueno, como les había comentado el día de hoy, voy a hacer este video con el fin de darles como explicación de cómo se tiene que hacer el proceso para poder hallar el mínimo común múltiplo entre pares de números o dos o más números, para que lo puedan hacer de forma sencilla y digamos que tengan este material como material de apoyo para repasar antes de la evaluación. Listo chicos. Entonces, bueno, antes de comenzar, es muy importante que ustedes entiendan, comprendan. eh, ¿Qué hace o a qué se refiere uno cuando está hablando del término eh, múltiplo? ¿Sí? Ya yo les he explicado a ustedes que cuando nosotros hablamos de los múltiplos de un número, estamos hablando de los resultados de la tabla de multiplicar de ese número. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de los múltiplos del 2, decimos que son el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta el infinito, porque el 2, 4, 6, 8, 10, esos son los números que resultan de multiplicar al 2 por el 1, 2 por el 2, 2 por el 3, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Todos los múltiplos serían 5, 10, 15, 20, 25, 30 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces digamos que es importante que eso lo tengan claro porque cuando nosotros nos referimos al término de múltiplo, estamos hablando de los resultados de la tabla de multiplicar. Y ahorita que ustedes vayan a ver a qué se refiere cuando hablamos del mínimo común múltiplo, pues van a entender un poco por qué es importante tener esta claridad. ¿Listo? Voy a compartirles acá para que ustedes lo puedan ir revisando conmigo y lo vayamos como haciendo de forma paralela. ¿Listo? Cuando yo hablo del mínimo común múltiplo, estoy hablando de ese múltiplo que se puede repetir entre dos o más números. ¿Listo? Entonces, como dice acá, el mínimo común múltiplo es el primer múltiplo que se repite en la lista de múltiplos de dos o más números. Para el ejemplo, tenemos los números 2 y 5. Como ustedes pueden ver, en el 2 tenemos pues todos los múltiplos del 2, o por lo menos una parte de los múltiplos del 2, y en el 5 una parte de los múltiplos del 5, y allí resaltado con rojo y amarillo ustedes van a encontrar los múltiplos que son comunes, o sea, los múltiplos que se repiten tanto en el 2 como en el 5. Entonces podemos encontrar que el 10 es múltiplo de 2 y de 5 porque están las dos tablas. Igual pasa con el 20, el 30, el 40 y el 50. Y así vamos a encontrar infinidad de múltiplos comunes. Pero, y ojo porque acá está la diferencia, cuando nosotros hablamos del mínimo común múltiplo, estamos hablando de ese múltiplo que se repite de primeras. O sea, el primer múltiplo que se repite en los dos números. En este caso, como lo vemos ahí resaltado de rojo, es el número 10. ¿Por qué? Porque es el primer número que se repite en el 5 y en el 2. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan claro. Cuando hablamos del mínimo común múltiplo, es el primer múltiplo que se repite en los números que nosotros estemos comparando. ¿Listo? Vamos a mirar acá arriba un ejercicio sencillo para que lo vayamos haciendo. ¿Listo? Entonces permítanme ya, yo me ubico por este ladito y lo vamos haciendo, ¿vale? Entonces supongamos que vamos a descomponer el número 10. Bueno, antes de pasar a esta parte, es importante pues darles claridad en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los múltiplos, del mínimo común múltiplo entre números, cuando son números pequeños como 2, 3, 4, 5, o sea, números de una sola cifra, pues es muy fácil encontrar el mínimo común múltiplo comparando estos números. Pero cuando nosotros hablamos de números de 2, 3 o más cifras, y cuando no son solamente 2, sino 3 o 4 o 5 números que vamos a comparar, pues se hace mucho más complicado, porque el método, siguiendo este que estamos mirando acá, que es el que está entre las llaves, pues nos tocaría conocer la tabla, por ejemplo, de un número de dos cifras en muchísimos de sus múltiplos. O sea, nos tocaría hacer unas tablas larguísimas para poder encontrar los múltiplos que son comunes. Pero para eso se hace eh, un ejercicio o hay un método para el desarrollo de este tipo de problemas por medio de la descomposición en factores primos. Aquí hay otro término que es importante que ustedes lo tengan presente, ya yo se los había comentado, pero igual para que lo tengan ahí como fresquito en la memoria. Cuando nosotros hablamos de factores, estamos hablando de los números que se multiplican para dar un múltiplo o para dar un resultado.
Por ejemplo, si yo tengo 3 por 5, 15, decimos que 3 y 5 son los factores. ¿Por qué? Porque son los números que se multiplican. ¿Listo? Entonces, para poder hacer más fácil o para poder hallar más fácilmente el mínimo común múltiplo entre grupos de números, lo que se hace es una descomposición del número en sus factores, ¿sí? En sus factores. Vamos a mirar cuáles son los números que al multiplicarse me pueden dar ese número. Vamos a hacer primero un ejercicio de descomposición para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta y sepan cómo se descompondrían 3 o 4 números al tiempo. Primero vamos a empezar con uno, ¿listo? Y vamos a empezar con un número sencillo. En este caso vamos a descomponer al número 10, ¿listo? Para poder descomponer a un número, lo primero que yo tengo que tener muy claro son los criterios de divisibilidad. Esos criterios ustedes ya los tienen anotados en su cuaderno. ¿Cuál es la idea? Si quieren, para que lo tengan como más a la mano, hagan lo mismo que hicimos con las tablas de multiplicar. Saquen en una tarjetica, no sé, en un pedacito de cartoncito que lo puedan plastificar, que lo puedan tener a la mano para que las puedan consultar rápidamente las veces que lo necesiten. ¿Listo? Una vez que ustedes tengan los criterios de divisibilidad, vamos a empezar a analizar el número que tenemos para descomponer y mirar de qué forma sería la manera correcta para hacer esa descomposición. Tenemos el número 10, ¿no? Entonces vamos a empezar a revisar desde el número 2 si ese número me sirve para dividir este número 10. El criterio del número 2 me dice que todo número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 se puede dividir entre 2. En este caso nosotros tenemos el 10 que termina en 0, lo cual quiere decir que podemos dividirlo entre 2. Pero también existe otro criterio que es el del 5, el que me dice que todo número que termina en 0 o en 5 se puede dividir entre 5. Entonces puedo hacer una división bien sea por 2 o por 5. Ya ustedes escogen a como ustedes les considere o como ustedes consideren que les convenga más. En este caso, pues yo voy a hacer por 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ubicar el número 5 porque es el número por el cual yo voy a descomponer, o sea, le voy a sacar quinta. Y voy a empezar a buscar un número en la tabla del 5 que me dé 10. En ese caso, ese número va a ser el número 2, ¿no? Y decimos 5 por 2, 10. ¿Sí? 5 por 2, 10. Me quedó ahora el número 2 para descomponer. Antes era el 10, ahora es el 2. ¿Qué número me serviría para dividir ese 2? En este caso pues sería el mismo 2, ¿no? Porque 2 es un número par. Entonces voy a utilizar el 2. Y con el 2 voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 2. En este caso sería el número 1, ¿no? 2 por 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando ya yo tengo mi número, en este caso, este 1 que ustedes están viendo ahí, me está indicando que ya terminé con la descomposición, porque ya una vez que yo llego a 1, no puedo seguir descomponiendo. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado de esta descomposición? El resultado de esta descomposición lo voy a encontrar al lado derecho en la línea roja. ¿Listo? El resultado va a ser 5 y 2. ¿Qué quiere decir ese 5 y ese 2? Ese 5 y ese 2 me están indicando que ellos dos son los factores o los números que al multiplicarse me dan 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Nosotros podemos decir que 10 es igual a decir 2 por 5, ¿cierto? Es igual. Es lo que me está diciendo. Que 10, o sea, el número que está, en este caso, en nuestro rectángulo amarillo, va a ser igual al resultado que me da en los rectángulos de color azul. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo es que eso que está en amarillo va a ser igual a lo que está en azul. ¿Sí? O sea, los dos números que estoy consiguiendo allí son los dos números que yo necesitaría para poder multiplicar y así hallar el mismo número que estoy descomponiendo. ¿Listo?
Bueno, esto en el caso en el que yo tuviera un solo número. Pero ¿qué pasa si en vez de un número tengo dos o tres? Entonces vamos a mirar cómo se hace una descomposición, suponiendo que yo les solicito hallar el mínimo común múltiplo de tres números, ¿sí? Entonces supongamos que yo les solicito aquí a ustedes, voy a escribirlo por acá, haya el mínimo común múltiplo de los números 24, 32, y 10. ¿Qué te estoy pidiendo aquí? ¿O qué les estoy pidiendo acá? Les estoy pidiendo que encuentren ese múltiplo que se repite en la tabla del 24, del 32 y del 10. Pero no puede ser cualquier múltiplo. Debe ser el primer múltiplo que se repita en la tabla del 24, del 32 o del 10. ¿Cómo se hace eso? Entonces supongamos que acá tenemos el número 24 y el 32. Eso se hace por medio de una descomposición en paralelo. ¿Cómo así en paralelo? Vamos a tratar de descomponer los tres al mismo tiempo. ¿Listo? Para eso, nuevamente voy a consultar los criterios de divisibilidad. ¿Listo? Acá a simple vista ya yo puedo decir que el 24, el 32 y el 10 los puedo dividir en dos. ¿Por qué en dos? Porque 24 termina en 4, que es un número par, 32 termina en 2, que es un número par, y 10 termina en 0, que también es uno de los criterios para poder ser dividido entre 2. ¿Sí? Pero si yo me pongo a revisar, también el 24 es divisible entre 4, ¿no? Porque 24 es múltiplo de 4. Y 32 también es divisible entre 4, porque 24 de 32 es múltiplo de 4. 24 porque 4 por 6, 24, y 32 porque 8 por 4, 32. Pero 10 no es un múltiplo de 4. Aún así, yo puedo iniciar la descomposición con 24 y 32, por lo cual, a pesar de que yo puedo sacar mitad o segunda, para este ejemplo, para que ustedes de pronto entiendan qué puede suceder o cómo lo pueden hacer sin que haya ningún inconveniente, voy a utilizar el número 4, ¿listo? Entonces voy a sacarle cuarta. Voy a comenzar por el número que está más hacia la izquierda. El orden no importa, ustedes pueden comenzar en cualquier orden. El orden no importa. Yo voy a comenzar desde el número que está más hacia la izquierda. Entonces voy a buscar un número en la tabla del 4 que me dé 24. Y ese número ya sabemos que es 6. ¿Sí? Ahora paso al 32. Un número en la tabla del 4 que me dé 32. ¿Cuál puede ser? 8, ¿no? 4 por 8, 32. Y un número en la tabla del 4 que me dé 10, no hay. Entonces, ¿qué hago? Bajo el 10 tal cual está. Lo voy a bajar, no le voy a hacer absolutamente nada. ¿Listo? Vamos a volver a revisar la nueva lista de números que me quedó. Entonces ya no tengo el 24, ahora tengo el 6. Ya no tengo el 32, ahora tengo el 8 y el 10 sigue estando allí. ¿Listo? Vamos a mirar qué puedo sacarle o cómo puedo descomponer yo el 6. Al 6 yo lo puedo descomponer en 2 porque es un número par, ¿cierto? Lo puedo dividir en 2. Pero también lo puedo dividir en 3 porque 6 es múltiplo de 3. El número 8 yo lo puedo dividir en 2, pero también lo puedo dividir en 4 y lo puedo dividir en 8. Y el número 10 lo puedo dividir en 2, en 5 o en 10. Por donde ustedes quieran hacerlo o como quieran hacerlo, estaría bien. En este caso, pues voy a utilizar la mitad. Porque en los tres, tanto en el 6 como en el 8 y en el 10, puedo utilizar mitad. ¿Sí? Entonces voy a utilizar la mitad. O sea que voy a dividirlo entre 2. Para este caso, entonces yo diría un número en la tabla del 2 que me dé 6 sería el número 3. Un número en la tabla del 2 que me dé 8 sería el número 4. Y un número en la tabla del 2 que me dé 10 sería el número 5. Me ha surgido una nueva lista de números. Está el 3, el 4 y el 5. Al 3 solamente le puedo sacar tercera. Al 4 le puedo sacar o mitad o cuarta.
Ya el 5 solamente le puedo sacar quinta. Entonces vamos a seguir con la tercera. Para ir saliendo de una vez del número 24 y irlo eliminando de una vez de nuestra lista de números a simplificar. Entonces, comencemos. Vamos a sacar 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 3, pues sería el número 1. ¿Listo? Un número en la tabla del 3 que me dé 4 no hay, entonces voy a colocar el número 4. Un número en la tabla del 3 que me dé 5 no hay, entonces voy a poner el número 5. Como ustedes se dan cuenta, el número 24 ya terminó en 1, ya terminé con el 24, ya no puedo hacerle nada más al 24. ¿Cuáles me quedan? Me quedan el 4 y el 5. El 4 que era el 32 y el 5 que era el 10. Vamos a sacar ahora cuarta. Un número en la tabla del 4 que me dé 4, ese número es 1. 4 por 1, 4. Un número en la tabla del 4 que me dé 5, no hay. Entonces vamos a dejar el 5. Si se dan cuenta, ya he terminado con dos números. He terminado con el número 32 y con el número 24. ¿Cómo sé que ya terminé? Porque ya al final de la descomposición tengo el número 1. Eso me indica que ya he terminado con ese número. Me queda solamente el número 5. ¿Qué puedo sacarle al 5? Pues quinta. Es lo único que puedo sacarle. Entonces, un número en la tabla del 5 que me dé 5, 1, ¿cierto? Porque 5 por 1, 5. Si se dan cuenta, acabé de terminar con el número 10. Esta parte que viene a continuación es la más importante para poder hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Recuerden como yo les decía anteriormente que cuando hablamos del mínimo común múltiplo, estamos hablando de aquel número que se repite en las tablas, en este caso el 24, el 32 y el 10. La forma más rápida para poder conocer ese número es por medio de esta descomposición que estamos haciendo acá. Ahora, yo les decía anteriormente, el resultado de la descomposición van a ser los números que yo voy a encontrar al lado derecho de mi de mi descomposición al lado derecho de la línea roja. ¿Listo? En este caso, pues los números son 4, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer, permítanme, yo voy a mover acá, es decir, o escribir lo siguiente. 4 por 2 por 3 por 4, perdón, por 5. ¿Listo? Entonces tenemos 4 por 2 por 3 por 4 y por 5. El resultado de esa multiplicación va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces decimos 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 4 sería 96. Y 96 por 5, decimos 5 por 96 por 5, 5 por 6, 30, 0 llevo 3, 9 por 5, 45, 3, 48. ¿Sí? Entonces acá, según esta operación, permítanme, decimos que 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, 24 por 4 es igual a 96, 4 por 4 es 16, se lleva una, sí, 96, y 96 por 5 es igual a 480, lo cual quiere decir, permítanme, 480, ¿sí? Lo cual quiere decir que el resultado de esta multiplicación es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, a este será el que yo conozca como mínimo común múltiplo. Entonces yo puedo decir que el mínimo común múltiplo es igual a 480. ¿Listo? Entonces,
Nuevamente, tengan presente que para hallar ese mínimo común múltiplo, ustedes lo que deben hacer, ustedes lo que deben hacer es descomponer cada uno de los números y el resultado de esa descomposición multiplicarlo, ¿sí? El resultado de esa descomposición se multiplica. Y el resultado de esa multiplicación es lo que nosotros conocemos como el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, el mínimo común múltiplo es el resultado de la multiplicación de la descomposición de los factores. Este 480 quiere decir que en la tabla del 24, en la tabla del 32 y en la tabla del 10 vamos a encontrar el 480 como resultado. Y si vamos a comparar la tabla del 24, del 32 y del 10, el primer número que se repite en las tres tablas es el 480. ¿Listo? Y pues básicamente este es el proceso o el procedimiento que se debe desarrollar para hallar el mínimo común múltiplo en qué? En pares de números o en números de dos o más de dos números en comparación, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, antes de, permítanme, yo me devuelvo para acá un momentico. Puede pasar que yo tenga un número de más de dos cifras para descomponer, ¿sí? No sé, por ejemplo, se me ocurre que acá, en vez de ser 24, fuera 240, ¿sí? 240. En este caso, la descomposición pues se hace un poquitico más larga. Entonces, por ejemplo, comencemos como si fuéramos a descomponer de nuevo solamente el 240. Permítanme yo hago acá una cosilla para poder ajustar y que podamos que revisar cómo sería un número más grande. Pero permítanme que no me esté dejando. Bueno, voy a eliminar rápidamente estos para hacer la descomposición solamente con el 240. Para que ustedes vean qué pasaría si fuera solamente, si fueran números de tres cifras. ¿Cómo se debe hacer? Supongamos que de los números que yo tengo ahí, que tenga igual tres números, de los números que tengo ahí, uno de los números es 240. ¿Sí? Entonces, lo que se debe hacer es tomar de a pares o de a uno dependiendo dependiendo del criterio que yo pueda utilizar, ¿sí? Entonces, permítanme, ya les muestro cómo sería acá. Por ejemplo, acá, digamos que no voy a sacarle cuarta, sino que voy a sacarle la mitad, ¿sí? ¿Por qué la mitad? Pues porque es un número par. Y como es un número par, pues yo le podría sacar mitad o le pudiera sacar quinta, pero vamos a sacarle mitad, ¿listo? Entonces, voy a pensar en un número en la tabla del 2. Voy a colocar acá el 2 porque lo vamos a dividir entre 2. Un número en la tabla del 2 que multiplicado me dé 240, pero digamos que sería más difícil hacerlo así, entonces vamos a hacerlo como cuando se hace una división normal, que separamos el número de cifras según el número que tenemos en el cociente, ¿sí? En ese caso, pues sería 2, un número en la tabla del 2 que me diera 2, sería el número 1, ¿cierto? En este caso lo que estoy haciendo es como tomar este 240 y separar el 2 para coger solamente el 2. ¿Sí? Y en el caso del 2, pues sería 2 por 1, 2. Ahora pensemos en el 4, que sería el siguiente número que yo separaría. Si fuera el siguiente número que yo voy a separar, entonces sería un número en la tabla del 2 que me diera 4.
ese número sería 2, ¿cierto? Y luego buscaríamos, por último, un número en la tabla del 2 que me diera 0, que en ese caso, pues sería 0, ¿no? Porque 2 por 0 me da 0. Y vamos a tener que la mitad de 240 es 120. ¿Sí? Y así podemos seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, pues ahorita podemos sacarle acá la mitad, porque termina en 0, ¿no? Ya sabemos que la mitad de 120 es 60, pero vamos a mirar cómo sería de la forma en la que les estoy indicando. Entonces, tenemos el 2. Un número en la tabla del 2 que me dé 1, no hay. Entonces tomamos dos cifras. Un número en la tabla del 2 que me dé 12. ¿Cuál sería? Sería el número 6. 2 por 6, 12. ¿Listo? Ahora, vamos a buscar un número en la tabla del 2 que me dé 0. ¿Cuál sería ese? Sería 0. Porque 2 por 0 es igual a 0. Aquí podemos continuar, ¿no? Entonces, vamos ahora a descomponer al 60. Le vamos a sacar nuevamente la mitad. ¿Por qué? Porque termina en 0 y 0 es una de las condiciones para poder dividirlo entre 2. Entonces, miramos, un número en la tabla del 2 que me dé 6 sería el número 3. Y un número en la tabla del 2 que me dé 0 sería 0. ¿Sí? Y así yo pudiera seguir o pudiera continuar descomponiendo. Entonces es importante que tengan claro que este método pues les va a facilitar encontrar el mínimo común múltiplo, pero pues tienen que saber aplicarlo. Y en el caso de una descomposición de número de 3 cifras que de pronto ustedes no conozcan a simple vista cuál es el resultado de esa descomposición, pues ustedes tienen que tomar y hacer la separación del número como se los acabé de explicar acá para que lo puedan hacer más fácilmente. ¿Listo? Ahora sí, pues sin más, espero que la explicación les haya servido, espero que les permita o puedan utilizar este video para poder realizar la actividad que está planeada para el día jueves. ¿Listo? Recomendación: tener a mano los criterios de divisibilidad para que puedan hacer el ejercicio de forma adecuada. ¿Listo? Y pues por el momento pues no sería nada más, chicos. Espero que tengan éxitos en la evaluación y que este material les sea de utilidad. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.